Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro de Devenir. Antes que nada, queremos agradecer a todas esas personas que nos ven y que nos escuchan y que nos hacen llegar sus comentarios. En el encuentro de hoy hemos elegido una paradoja con nuestro filósofo preferido, que es Heráclito, que dice que las cosas reposan o encuentran su quietud en el cambio. Y hablar del cambio en Heráclito es hablar de la filosofía del flujo universal, en donde es Platón quien le atribuye el concepto de panta rhei, que significa que todo fluye y que todas las cosas están en un constante dinamismo, en un constante cambio. Y hablar de cambio implica hablar de dos elementos de los que forman el universo: el fuego y el agua. El agua para Heráclito es fundamental, es un tema muy recurrente y muy recurrente en todas las filosofías y en todas las literaturas del mundo. Heráclito formuló otra paradoja, que él decía que en los mismos ríos entramos y no entramos, porque somos y no somos. Después Platón es quien la formula y es la que ha llegado más hasta la actualidad, que dice que nadie puede bañarse en un río dos veces. Pero esas filosofías, desde el taoísmo, para el taoísmo el agua simboliza la inteligencia, la sabiduría. Aún desde los griegos, desde los romanos, tomaron este tema del agua como fundamental, como sinónimo de la existencia, porque el agua es vida, es muerte, es purificación. Y especialmente el cristianismo es quien tomó esta idea de purificación. No en vano, en el bautismo usamos justamente el agua como para purificar, ¿no? Exactamente, tal cual. Bueno, Heráclito es quien sostiene que la vida es un devenir continuo, es un constante cambio, es una transformación permanente. Y si lo traemos ese concepto a la actualidad, es tal cual. Nosotros lo vivimos cotidianamente, día a día, que la única constante que tenemos es el cambio. El cambio está permanentemente en nosotros, en la sociedad, en todo aquello que nos rodea. Volviendo a tomar el concepto del río, como bien decías, es así, jamás volvemos a bañarnos dos veces en el mismo río. Es el mismo río, pero no es el mismo. El agua fluye, sigue su curso, va erosionando y nosotros tampoco somos los mismos. Es el mismo río, pero no podemos bañarnos dos veces en él. Son situaciones diferentes, el río es otro y nosotros también somos otras personas. Hay un constante cambio en lo externo y en lo interno. Para Heráclito hay dos pilares fundamentales de cambio. Uno es que se basa fundamentalmente en el agua y el otro es en el fuego. El agua, que en su paso va transformando todo lo que encuentra, va erosionando. Y el fuego que se aviva, que renace en la destrucción, porque ese es el principio, ¿no? de destrucción. A partir de eso va él provocando, el fuego va provocando ese cambio profundo, inclusive en los metales, en todo, cómo lo va transformando desde en un símbolo constante, en un motor de cambio, de cómo va, lo derrite, lo funde permanentemente, y a su vez el fuego, crece con ese poder de destrucción, ¿no? Sí, vos fíjate que fundamentalmente con respecto al agua, al río, ¿no? Que también es un emblema, la literatura lo ha tomado como una temática, y no existe literatura en el mundo que no haya tomado el río como sinónimo de la vida y el agua como el sinónimo del devenir, ¿no? Y también que a mí me llamó la atención que el río simboliza el tiempo.
Y esto viene desde los griegos, porque los griegos hablaban de 3 clases de tiempo. Hablaban de cronos, que es el tiempo convencional, de airón, que es el tiempo eterno, y kairos, que es el tiempo presente, es el instante. Y en el río se conjugan los 3 tiempos. Yo, para comentar y para leer algunas estrofas, elegí a 2 escritores. Uno de la Edad Media, que es Jorge Manrique, que escribió, no sé, alguna vez lo habrán escuchado, por ahí en la secundaria se estudiaba en literatura, que son las coplas a la muerte de su padre. Y yo voy a leer esa estrofa y dice: nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Es decir, que muestra cómo en este río, en este devenir, también vamos a encontrar que lo único que nos iguala es la muerte, ¿no? Cuando el agua, a pesar de que fluye, también en algún momento es efímera, ¿no? Y el otro poeta que yo elegí es más contemporáneo, y Borges escribió en 1994 lo siguiente: son los ríos, somos el tiempo, somos la famosa parábola de Heráclito el oscuro, somos el agua, no el diamante duro, la que se pierde, no la que reposa. Somos el río y somos aquel griego que se mira en el río. Su reflejo cambia en el agua del cambiante espejo, en el cristal que cambia como el fuego. Somos el vano río prefijado, rumbo a su mar. La sombra lo ha cercado. Todo nos dijo adiós, todo se aleja. La memoria no acuña su moneda y sin embargo hay algo que se queda, sin embargo hay algo que se queja, ¿no? Justamente este simbolismo del río que tiene que ver con lo que venimos diciendo, ¿no? Con este fluir, con esta idea de flujo y reflujo, que no es solamente de los griegos, porque anteriormente, históricamente, ya el Kybalión, en uno de los principios fundamentales del universo, dice: todo fluye, refluye, todo asciende, desciende en forma de péndulo oscilante. No recuerdo en su totalidad el cuento de Khalil Gibran, que hace referencia también al río, a su fluir y demás, porque vos hablaste del río y de su fluir y que todo confluye en un final también, y que todo vamos... En el poema de Khalil Gibran le dice él al río, habla con el río en su interpretación y ve que el último tramo del río, que es un río de llanura, por lo tanto su cauce es mucho más suave y demás. Entonces él le pregunta: ¿a qué le temes? ¿Por qué bajaste tu torrente? Y el río le contesta: le temo al océano, allá al final. Y entonces él le dice: ¿por qué le temes? Si a lo mejor te vas a convertir, en lugar de río, en un fabuloso océano, ¿no? O sea que también está esta cuestión del fluir y hacia dónde, ¿no? Que también es... Y del tiempo eterno que decía justamente que está simbolizado en el mismo río. Pero, ¿sabes qué? Cuando yo leía la paradoja de esto, que las cosas reposan en la quietud del cambio, y es como contradictorio. ¿Y qué tiene que ver con el río?, me preguntaba yo. Y después leyendo, es decir, todo cambio se produce después de una gran crisis, ¿no? Y para que el cambio sea profundo, no se debe hacer en esa crisis. Tenés que tener un estado de quietud, que justamente si las aguas son turbulentas, no se va a interpretar esto. Las aguas tienen que estar calmadas, tranquilas, para que en el interior de cada uno pueda existir ese cambio. Y si ese cambio es de adentro para afuera, va a modificar el entorno. Y otra vez, mira, recuerdo, no me acuerdo cómo se llama el relato o el cuento de Jorge Bucay, pero que me hace acordar a esto, ¿no? Jorge Bucay dice, se le encuentra entre un padre y un hijo. El padre es una persona que trabaja mucho, entonces un día se va a la oficina y el chico le dice: papá, quiero jugar con vos.
El padre le dice, no, estoy muy apurado, tengo mucho trabajo, cuando regrese voy a jugar contigo. Vuelve a la tarde y el chico estaba ansioso esperándolo para que jugara con él. Y el padre le dice, no, porque no pude terminar, me traje trabajo a casa, dame 15 minutos y jugamos. Pasa más o menos el tiempo, el chico va otra vez, le abre la puerta al padre del escritorio y le dice, papá, te estoy esperando para jugar, me prometiste que ibas a jugar. Entonces el padre le dice, no he terminado aún, y ve en su escritorio una revista que tenía un planiferio. Corta la hoja del planiferio y lo corta en pedazos, como si fuera un rompecabezas. Entonces le dice al hijo, cuando logres ubicar todos los países donde corresponden, vení que vamos a jugar. El chico se va y el padre dice, bueno, sabe que el chico no tiene la posibilidad de armar eso porque no conoce los países ni tiene computadora para buscar en Google los países. Pero pasa un tiempo prudencial y el chico viene con el rompecabezas armado. Entonces el padre lo mira y le dice, asombrado, ¿y cómo hiciste para armar todo esto si vos no conocés los países? Entonces el chico le contesta, yo no conozco los países, pero vi que cuando vos cortabas la hoja, del otro lado había un hombre, y lo que yo armé es el hombre. Y si yo armo el hombre, el mundo se arma. ¿No? ¿Qué tiene que ver con esto de los cambios? Si vos cambiás interiormente, en ese estado de quietud, indudablemente o enfrentás la realidad desde otro punto de vista o de otra perspectiva, indudablemente que también el mundo va a cambiar. Y eso es lo que se refiere a esta paradoja justamente, ¿no? Que en este devenir de la vida hay muchas cosas que uno debe encontrar la quietud para el cambio. ¿No? Sí, tal cual. Aparte esto de el observar desde otra perspectiva, el de mirar las cosas desde el otro lado, así como hizo este nene, que está bien, esto no lo conozco, pero sí lo que está del otro lado. O sea, y también tenemos eso de que es necesario ese movimiento, es necesario ese fluir, es necesario que se pierda ese equilibrio para que haya un cambio. Si no, no habría cambio posible. Viviríamos en una constante de quietud y de estática permanente. Para caminar, nosotros, ¿qué hacemos? Perdemos el equilibrio para estar en movimiento. Bueno, en la vida pasa exactamente lo mismo. Tenemos que romper con ese equilibrio, tenemos que aceptar ese cambio, tenemos que fluir con el universo, porque es la única manera en que nosotros vamos a poder integrarnos al todo. Fluir con el universo, participar, hacernos nosotros, cada uno de nosotros de su lugar, parte de ese cambio, porque es la única constante. Sí, ¿te acordás que justamente el nombre de nuestro espacio y de nuestra página, que es el devenir de la vida, surgió a partir de esta filosofía de Heráclito? ¿Te acordás cuando elegimos el nombre? Tiene que ver con eso, con el devenir de la vida, el fluir de todo lo que nos sucede, el fluir de las circunstancias. Y el mundo va a cambiar en la medida que el cambio sea de adentro para afuera, ¿no? Tal cual, el cambio es inherente al hombre. Estamos todo el tiempo en un continuo movimiento y nosotras no somos las mismas desde el primer día que comenzamos con Devenir. En nuestro camino fuimos cambiando por las circunstancias, por el contexto y por nosotras mismas. Exacto. Así es. Bueno, hasta el próximo encuentro y a fluir, que somos parte del universo. Esta experiencia se llama cruzar el río. Te proponemos un ejercicio para cambiar una conducta no deseada y planear los cambios que quieres. Primero, debes decidir lo que quieres cambiar. Trata de tener claridad en lo que deseas. La mente necesita que seamos específicos para trabajar justamente sobre eso. Una vez que hayas elegido lo que quieres cambiar en el presente, pregúntate si en verdad quieres cambiarlo, porque si no estás convencida, no servirá de nada. Formula tu deseo en forma positiva y en presente. No uses la palabra no en tu frase, ni el verbo en potencial, querría o quisiera. Usa quiero.
Pregúntate si el cambio es bueno solo para vos o lo será también para los que te rodean. Busca la manera que sea beneficioso para todos. Piensa en el recurso que necesitas para cambiar. Un recurso se refiere a cualidades: paciencia, disciplina, orden, flexibilidad, relajación, seguridad, tolerancia, etc. Una vez que tengas tus recursos necesarios, intégralos a tu cuerpo y a tu mente mediante una respiración profunda, cerrando los ojos para evocar los beneficios que te provoca tener estos recursos. Ahora puedes iniciar la meditación propiamente dicha. Cierra los ojos y relájate. Imagina que estás en el campo y avanzas hasta llegar a un río ancho que lleva bastante agua. Te das cuenta que del otro lado del río la vegetación es más verde y el lugar se ve más tranquilo y paradisíaco. Miras río abajo y alcanzas a ver un puente para cruzar del otro lado. Sientes muchas ganas de cruzar y estar del otro lado. Vas a caminar lentamente hacia el puente, porque sabes que es bueno para vos y para los que te rodean. Ya estás frente al puente y lista para el viaje de cambio. Repítete: el cambio que quiero es, y especifica lo que quieres. Piensa en el recurso o recursos que elegiste para llevar a cabo el cambio. Con este pensamiento, empieza a cruzar el puente lentamente y nota qué pasa en tu interior. Tus pensamientos deben ser positivos y deben motivarte para que ese cambio se produzca. Ya has cruzado el puente, estás del otro lado. Escucha lo que dices y lo que te dicen de tu cambio. ¿Cómo te sientes con este cambio? ¿Esta persona que ves que ya cruzó el río es en la que quieres convertirte? Y piensa siempre en tus recursos para lograrlo. Respira profundamente. Has llegado a tu meta y ya recorriste el camino para lograr tu cambio y quieres mantenerlo. Todo cambio requiere un proceso. Ya diste los primeros pasos mentales. Ahora necesitas espacio y tiempo para que esta nueva programación se fije y se convierta en un hábito. Amigos y amigas, hasta el próximo encuentro. Enjoy your life.